Estoy seguro que todos hemos leído alguna vez las bienaventuranzas, pero ¿hemos entendido el mensaje que el Señor nos ha dejado en esos pasajes? Bendiciones, somos el Ministerio Proyecto Vida, yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a entender qué es lo que verdaderamente Dios nos está hablando en las bienaventuranzas. Así que hermano, hermana, te invito a que ahí abras tu Biblia y nos dirijamos juntos a Mateo capítulo 5. Antes de comenzar a leer, vamos a entender qué significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado viene del hebreo esher, que significa cuán dichoso, bendecido. Por lo que podemos ver es que la palabra bienaventurado expresa una felicidad hacia la condición de una persona. En estas bienaventuranzas, Dios nos muestra su realidad, nos muestra su verdad de estos aspectos. Realidad que contrasta con la forma en la que las ve el mundo. Además, estos aspectos desde la realidad de Dios nos muestra que nos ayudan a estar unidos al reino de los cielos. Y como hijos de Dios son virtudes que nosotros tenemos que mostrar. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 3. Este versículo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos quizás se han preguntado, ¿qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu se trata de un humilde, de alguien que entiende y reconoce que no tiene los recursos espirituales para vivir bien, y entiéndase bien, por una vida que agrade y deleite al Padre. La pobreza espiritual nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos, los dones, el ministerio, aún los bienes materiales y todo lo que somos es gracia a Dios. Pues así no ponemos los ojos en lo que nosotros tenemos o hemos logrado. Reconocer que por nuestra cuenta no podemos agradar al Padre, sino que necesitamos de su Hijo, de su gracia. La pobreza en espíritu no se trata de aparentar una falsa humildad, vistiendo ropas viejas o teniendo pocos bienes materiales. Porque la palabra de Dios nos muestra que el Señor, por nuestra obediencia a su palabra, a su Torah, nos bendice y nos hace prosperar en bienes. Como dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 11. Este versículo dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Vemos que la palabra de Dios nos muestra que Él nos va a hacer prósperos en bienes materiales. Podemos ver que la verdadera pobreza espiritual se trata de reconocer que todo viene de Dios y que lo necesitamos a Él. Hermano, hermana, sigamos leyendo el versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este versículo no nos habla de una serie de personas deprimidas y que viven una constante tristeza. Estas personas que lloran o afligidas son esas personas que entienden y reconocen su condición espiritual delante de Dios. Como lo podemos ver cuando el recaudador de impuestos se presenta delante de Dios y le dice que no es digno ni siquiera levantar su mirada al cielo, y se reconoce a sí mismo como un pecador. Y es que al reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios, que como vimos en el primer punto, se trata de reconocer o de entender que no tenemos los recursos espirituales para presentarnos por nuestra propia cuenta como obreros aprobados delante de Dios, nos lleva a un genuino quebrantamiento. Y es a esto a que se refiere a los que lloran, a los afligidos. ¿Y qué dice Dios acerca de esto? Pues vamos a leer Salmos capítulo 51, versículo 17. Este versículo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso vemos que en Mateo 5:4 nos dicen que estas personas van a recibir consolación. En una parte de la Biblia se refieren como el consolador al Espíritu Santo. Entonces podemos entender que aquellos que experimentan un genuino quebrantamiento del corazón al reconocer su pobreza espiritual van a recibir al Espíritu Santo, al Consolador por excelencia, el consuelo de Dios. Sigamos con el versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso lo hemos ligado a personas que se dejan pisotear
o personas que no hacen nada al respecto y que son de carácter domable. El Señor en la palabra nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Y Jesús no presentó ninguna de estas características. Ahora, ¿qué significa verdaderamente ser manso? Las personas mansas son aquellas que tienen dominio propio para actuar de una forma prudente y calmada, para evitar generar pleitos y contiendas que no son necesarias. Ahora, también podemos ver personas que en la Biblia nos describen como mansos, como Jesús y Moisés, también tuvieron su momento de firmeza. Por eso, como comenzamos diciendo, la mansedumbre no tiene nada que ver con el no hacer nada y dejarse domar. En este caso, como hijo de Dios, dejarse domar por la corriente de este mundo. Es decir, que yo acepte las cosas del mundo en mi vida. El versículo 5 nos termina diciendo que estas personas mansas reciben por heredad el reino de los cielos. Es decir, que les pertenece de un sentido legal, espiritual, el reino de los cielos. Porque estas personas manifiestan la voluntad de Dios al actuar con mansedumbre. Ahora sigamos con el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo. Este versículo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed son necesidades que buscamos suplir o saciar con urgencia. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿alguna vez has caminado tanto durante el sol que has tenido la necesidad urgente de comprarte una botella de agua para calmar tu sed? ¿O te ha pasado que por A o B motivo no has podido comer durante el día, ya sea por el trabajo, la universidad o cualquier otra actividad, y al final del día estás con mucha hambre y buscas con urgencia saciar esa hambre? Pues a eso se refiere tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia no es solo decir: ah, sí, yo voy a buscar la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que el Señor dice que haga. No es solo decirlo. Se trata de que yo busque constantemente y diligentemente lo que Dios está hablando y hacer lo que Dios está mandando. Porque me es una necesidad que tengo que suplir con urgencia. Es decir, que estemos constantemente buscando la dirección de Dios para hacer su voluntad. Pues justicia es eso. La verdadera justicia o la justicia del reino es hacer la voluntad del Padre. Y eso lo vamos a ver, hermanos, hermanas, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 y 2. Estos versículos dicen: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí nos enseña que lo que verdaderamente nos sacia es la justicia que viene de Dios. Es todo lo que viene de Dios. El pan que sabemos que es su Hijo y las aguas que sabemos que es su Espíritu Santo. Eso es lo que va a saciar verdaderamente nuestro ser. Y aquí la promesa de este versículo es que cuando nosotros entramos en este sentir verdadero de buscar urgentemente, diligentemente y constantemente la justicia de Dios, vamos a ser saciados. Por eso vemos gente: ay, ¿por qué yo no recibo las cosas de Dios? ¿Por qué yo no puedo disfrutar de las riquezas del reino? Pregúntate, hermano, hermana, ¿estás buscando diligentemente, constantemente la justicia de Dios? ¿Estás teniendo verdaderamente hambre y sed de justicia? ¿Te estás apasionando por las cosas de Dios? Porque recordemos que cuando uno no tiene hambre, no quiere saber nada de comida. Así que si uno se fastidia de la palabra de Dios, no, pero eso ya lo vimos en el culto. Bueno, ya leímos la palabra en la iglesia. Ya, ¿por qué vamos a leer aquí en la casa? No estás teniendo hambre y sed de justicia. Continuemos con el versículo 7 de Mateo 5. Este versículo nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí vemos una ley que el Padre nos ha permitido entender que es medida por medida. O lo que también el Señor nos enseña como que lo que yo siembro, cosecho. Pero ¿qué es ser misericordioso? La misericordia tiene que ver con retener una maldición merecida. Lo podemos entender cuando el Señor nos muestra su misericordia, que siendo pecadores, Él mandó a su Hijo para tomar nuestro lugar. Ahora, con este concepto, vamos a entender que la misericordia en nosotros se trata de manifestar el amor perfecto del Padre. Amor que cubre multitud de pecados. Y eso lo vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8.
este versículo dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es importante, hermano, hermana, no confundirnos con el solapar o ser cómplice de los pecados. No se trata de tolerar los pecados, no. El amor del Padre es aquel que nos lleva a perdonar, con el fin de que en nosotros no haya rencor ni raíces de amargura. Ahora continuemos con el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo. Este versículo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es que un corazón libre de corrupción y de mezcla, ¿sí?, tiene un fácil acceso a la presencia de Dios. Y esto lo vamos a ver en Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4. Estos versículos dicen: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Estos dos versículos nos hacen una relación entre la pureza y estar ante la presencia de Dios. Sin pureza de corazón no podemos ver a Dios. Por eso hay mucha gente que dice: pastor, pastora, ¿por qué yo no tengo visiones como el hermano? ¿Por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Tenemos el corazón puro? Pues recordemos que el pecado son manchas que nos van a tapar la vista hacia Dios. Sigamos con el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Este versículo nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí vemos que a estas personas se les llaman hijos de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, hay que cumplir lo que dice Mateo 5:9. Hay que ser pacificadores. ¿Y qué es un pacificador? Ser un pacificador no se trata de que yo vaya a buscar pleitos en todos lados para resolverlos. No, el Señor no nos está mandando a eso. Tiene que ver con aquellos que se esfuerzan en pro de la paz. Es decir, son esas personas que cuando tienen la oportunidad llevan todas a la paz. Y paz va más allá de una sensación de tranquilidad. Paz tiene que ver con que todas las cosas estén alineadas en la voluntad del Padre, porque solo así existe un verdadero descanso. Entonces, con esta definición vamos a entender que es un pacificador. Un pacificador es aquel que trabaja arduamente para que todas las cosas descansen al llevarlas a estar alineados a los diseños y la voluntad del Padre. Continuemos con el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo. Este versículo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta justicia que habla aquí es la justicia del Padre, es la justicia del reino. Aquí tenemos que entender que somos bendecidos, que somos dichosos cuando padecemos persecución a causa de la justicia del Padre. No por causa de nuestra justicia, no es por causa de hacer las cosas a mi manera, no. Cuando yo padezco persecución por hacer las cosas que el Padre me ha mandado, por hacer las cosas como el Padre me ha mandado, ahí soy bienaventurado. No confundamos las cosas, hermano. No es que si yo me meto en un problema por hacer las cosas a mi manera, por ser imprudente, el enemigo se levanta por hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Es hacer las cosas según la voluntad del Padre. Ahí yo soy bienaventurado. Y dice que a estas personas les pertenece el reino de los cielos. Y es que es normal, porque estas personas manifiestan la justicia del reino. Y terminando, vamos a leer el versículo 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo. Estos versículos dicen: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí la palabra nos muestra que el seguir al Padre, seguir al Señor Jesucristo, nos va a traer problemas. Porque recordemos que vivimos en un sistema que se opone a todos los diseños y las verdades de Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña en Efesios 6 que estamos en una guerra, no carnal, sino espiritual, y que por lo tanto va a haber oposición en que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No te desanimes, porque la palabra nos dice que somos bienaventurados, somos dichosos. Como comenzamos diciendo, estas bienaventuranzas nos muestran la óptica de Dios, la verdad de Dios, la verdad
del qué es vivir en estas condiciones. El mundo los ve como signos o señales de debilidad y toma estas virtudes como inoperantes para vivir una vida exitosa y próspera, cuando todo lo contrario y la verdad es que estas son las claves para vivir verdaderamente una vida próspera y exitosa, que sabemos que eso es vivir en el reino de Dios, vivir ante la presencia del Padre. Hermano, hermana, no te desanimes, porque estas son virtudes que como hijos de Dios tenemos que manifestar. Todos estos aspectos, hermanos, son virtudes que tienen los verdaderos hijos de Dios. Así que si tú has estado en una de estas condiciones, alégrate. Qué dichoso que eres, hermano, hermana, porque eres bienaventurado, porque el reino de los cielos te pertenece. Dios te bendiga y sé que este mensaje ha edificado tu vida. Nos vemos en el próximo video. Shalom.